que vamos a hacer un minuto de respiración, ¿vale? Vamos a colocarnos tal, vale. De repente se había el silencio y empezamos la clase y digo, ¿qué ha pasado aquí? Ha cambiado el ambiente, un ambiente tranquilo, un ambiente de poder empezar a trabajar. Mira, el mindfulness lo que nos ayuda es a ser más conscientes de nosotros, ¿no? De nuestro cuerpo, cómo nos afectan las emociones y todo. Entonces, al final es tener estrategias. Tú tienes esa estrategia del mindfulness como puedes tener otra u otra. Y lo difícil, y es lo que te da la experiencia, porque ya puede estar escrito en un libro o lo que sea, que hasta que no te encuentres en el momento, la experiencia te va a decir, vale, ahora aplico esta, ahora aplico el otro. Y me puede equivocar, evidentemente. Nosotros no somos psicólogos, para empezar. Entonces, si yo detecto en mi aula, tengo un informe, tengo un diagnóstico de un alumno que tiene algún problema psicológico y lo tengo ahí, no lo voy a aplicar. Primero, yo creo es la idea que tiene la gente del mindfulness, ¿no? Esos prejuicios que tiene el mindfulness, que lo asocian con una religión, el budismo, que lo asocian con talleres, que lo asocian con grupos de meditación, etc. No. Y una de las estrategias que utilizamos fue la meditación. Y yo en ese momento dije, no, a mí estas historias no, yo no soy de eso. Y dice, no eres de qué. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de Charlamos sobre educación, y en este caso sobre educación física. Y hoy tenemos aquí en el canal a Irene López Secanel. Ella es profesora de educación física en la Florida Universitaria en Catarroja, Valencia. Irene tiene un extenso recorrido académico, incluyendo un grado en educación primaria, 2 máster y un doctorado en educación. Su enfoque innovador integra la mente y el cuerpo y se especializa en meditación, mindfulness e inteligencia emocional, áreas en las que también es formadora. Es creadora de la web Educación en Movimiento, en la que comparte sus experiencias y proyectos como Arte más Movimiento, y también autora, aquí les presento el libro que abordaremos aquí a lo largo de la charla, Mind, Educación Física, en el cual abordaremos, como decía, a lo largo de esta charla. Irene, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, Antonio. Pues súper contenta y feliz de estar aquí contigo y compartir este ratito hablando de este mundo del mindfulness aplicado a la educación física. Encantada de que me hayas invitado y muy feliz. Bueno, yo ya vaya tiempo de estar siguiéndote la pista y coincidió porque yo tenía pensado, y esto es, yo siempre lo digo en esto, traerte al canal antes de que publicase el libro. Pero bueno, ya que la publiqué, bueno, ya voy a esperar, me lo compro, me lo leo, lo disfruto. Y además es una temática que precisamente en el canal todavía no he abordado y que a mí personalmente me parecía de especial interés. Y creo que espero que también para el resto de personas que nos estén viendo. Y de ahí una también de las razones de tratar el canal. Y luego, como te decía, cuando leía el libro, sobre todo al principio, me había muy identificado, que esto lo hemos hablado fuera antes de grabación, ¿no? En cuanto como deportistas, esas etapas que pasamos, porque en aquel momento, no es mejor ni peor, Irene, tú lo sabes, son esas circunstancias, nadie nos decía, ¿no? Cómo te sientes, ese apoyo, tal, y tú, por al final, te lo comías con patatas como podías, vas saliendo con tus más, con tus menos, y de ahí creo que la importancia al final de trabajar ese aspecto cognitivo, afectivo, social, y por supuesto, como te decía, también abordaremos el mindfulness, que tú aquí eres experta, para que también un poquito nos des luz sobre este tipo de estrategias y técnicas de enseñanza. Pues Irene, si sigue un poquito el canal, como siempre, comienzo con esta pregunta tipo que hago a todas las personas que pasan por el canal. Irene, bajo tu punto de vista, ¿qué competencias crees que debe tener un buen o una buena profesional de la educación física? Pues mira, yo creo que la que es un poco evidente es la parte como pedagógica, ¿no? Es decir, un docente debe dominar tema curricular, tema de elementos curriculares, tener dominio de varias metodologías, no siempre utilizar el mismo, porque evidentemente siempre tenemos un contexto distinto de estudiantes, tener gestión de grupo, y más con esta ratio que tenemos, que ojalá algún día se baje. Esa la doy como evidente, ¿no? La parte pedagógica. Pero luego también creo que hay una parte de comunicación y cada vez le doy más importancia y reflexiono mucho sobre eso, la importancia de sabernos comunicar con el alumnado y de crear el vínculo. Para mí esta palabra de vínculo
cada vez me resuena más y la encuentro muy importante. ¿Cómo generamos ese vínculo con el alumnado? Y no solo con el alumnado, ¿cómo generamos vínculos con nuestros compañeros, con los profesores? Porque esa capacidad de generar vínculos, no, es decir, se entrena también, no es fácil. ¿No? Al final puedes tener más o menos facilidad para hacerlo, pero el vínculo es crucial para que esa persona, ese alumno, ese profesor se sienta como en casa, ¿no? Al final, en ese instituto, en esa escuela, vamos a pasar muchas horas, vamos a ser una segunda familia. Entonces, ese vínculo, si lo sabemos crear como docentes, va a favorecer al bienestar del estudiante, incluso a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y aquí se relaciona con otra competencia que yo creo que también es importante, que es el bienestar. Es decir, que el docente tenga un bienestar tanto físico como emocional, porque al final nosotros somos modelos para los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo voy yo a enseñar a que ellos tengan ese bienestar si yo no lo tengo, ¿no? Entonces, para mí es importante que el docente sea al menos consciente de que es importante tener ese bienestar físico, emocional, mental, para también traspasarlo y enseñarlo a sus estudiantes, ¿no? Y luego, por último, diría también el tema de la actitud, el tema de estar constantemente formándonos, ¿no? Antes lo comentábamos fuera de cámara, de estas ganas de aprender, ¿no? Esas ganas de saber más, de que no te quedas ahí, no, somos docentes, si nos quedamos ahí con lo mínimo, el hacer por hacer, tenemos que tener ese gusanillo. Yo me acuerdo aún, siempre me lo planteo al inicio, en septiembre, cuando empiezo las clases, yo estoy nerviosa. O sea, antes de empezar la primera clase tengo un gusanillo allí, de decir, ostras, voy a empezar la clase, a ver cómo irá, cómo serán, cómo irá bien la actividad que he planteado, tal. Y me planteo, el día que no siente eso, me tendré que plantear o me jubilo o me tendré que plantear realmente cómo estoy haciendo las cosas, ¿no? Debemos tener esas ganas, esa motivación, porque eso luego los estudiantes también lo notan. No es lo mismo entrar ahí como pasivo en el aula que tener ese gusanillo. Y también cuidado con el tema de la vocación. A mí esta palabra me trontolla un poquito cuando dicen un docente tiene que tener vocación. Bueno, vale, pero para mí es como un complemento, ¿no? Porque si no, solamente con vocación no vas a hacer nada. Nos olvidamos de la parte técnica, la parte pedagógica, la parte de comunicación. Puedes tener mucha vocación, pero si no tienes todo eso, no sirve. Incluso la vocación no se puede enseñar, no se puede mejorar. ¿No la tienes o no la tienes? Entonces, cuando decimos ahí que un profesor debe tener vocación, yo siempre ahí me tambalea un poco, digo, vale, está bien, o que lo tienes, pero ¿y qué más? Todo el resto de competencias las tienes o no, porque si no, no vamos a ser buenos profesores en ese caso. Esas serían, creo, las principales que, seguro que me dejo alguna, pero las principales que mencionaría. Permíteme, Claro. yo tengo aquí mis notas también por si acaso. Lo del vínculo lo llevo hablando con muchísima gente que pasa por el canal. Yo siempre digo, joder, a lo mejor estoy secado, no lo sé, por mi experiencia como entrenador, incluso también los meses que he estado en el patio como maestro de educación física en práctica, pero me parece tan importante, o sea, generar ese vínculo. Porque al final cuando establecemos ese vínculo, y yo siempre digo, a lo mejor el 100% no lo puedes hacer, esto es como en baloncesto, lanzar o en voleibol, pegar, va a meter los 10 de 10, puede que sí, pero no suele ser lo habitual. Entonces también tenemos que ser conscientes de la realidad. Pero si somos capaces de establecer un vínculo lo más potente posible, la escucha de repente se amplifica. Los errores tampoco se magnifican. Y se genera un clima de enseñanza tan propicio para que tú dices, wow, wow. Sí. Y esto que lo hemos vivido, la gente dirá más o menos, ostras, es que llámame loco, pero es que lo he visto al final. Sí, el ambiente que creas es clave. Y es que el generar el vínculo te lleva a eso. Es como un efecto dominó. Tú creas el vínculo, tienes un buen ambiente de aula. El ambiente de aula te lleva a un buen ambiente de procesos de aprendizaje. Te lleva a que tú también como docente todo lo que planteas se coja con una motivación, una actitud distinta. Es que es clave eso. Y a veces, yo a veces me he preguntado, digo, porque yo no lo consigo en todos. O sea, es decir, a veces por lo que sea, ¿no? Porque tampoco tenemos que intentar llegar a generar un vínculo que no se crea.
Es decir, ¿cómo puedo lograr al menos que esa persona esté bien, que se sienta como a gusto, ¿no? Y al final es simplemente en un cambio de clase, al terminar la clase o durante la clase, estamos trabajando en grupo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? Es decir, preguntar también cosas personales de que, ostras, ¿se te da bien esto? Tal. Ese vínculo, empieza a crear ahí, a conocerlo. La otra persona dice, mira, pues le interesa, que me interesa, no se trata de hacer un papel ahí, pero, ostras, esta persona le intereso, estoy presente en el aula, soy una persona más. Y esa simple conversación de 3 minutos, ya has creado ahí algo. Ya te digo que no siempre funciona con todos, pero ese primer contacto, para mí, en las primeras semanas de curso es súper importante. Yo, si me permite, Irene, también te hablo mucho de mi experiencia como entrenador. Cuando generamos vínculos, sabemos que siempre hay diferentes gradientes. Yo diferencio entre el vínculo grupal, de equipo, de clase, que no tienes por qué establecer vínculos súper cercanos, digamos en intensidad, no en gradiente, con todo el mundo, porque sabemos que al final somos personas y habrá con algunos que tengan más menos. Pero hay una parte que tú has destacado que sí me parece muy importante, es la atención. Cuando dedicas atención a todo el mundo más o menos de manera similar o en función de la circunstancia o el momento, no tienes que tener un vínculo de súper... Además, es que tampoco es necesario que la gente... Por eso es lo que te decía antes, para que la gente no entienda mal, ¿no? Vínculo no es súper guay, súper fácil. No. Simplemente es la cercanía, el hecho de saber, aquí estoy para escucharte. Ya está. ¿Y qué podemos hacer para mejorar esto, tanto de manera individual como colectiva? Al menos esa es mi visión, tanto como digo, mi experiencia como en el ámbito deportivo como en el escolar. Sí, y es hacerlo presente al alumno, ¿no? Porque a veces, yo que doy clases en la universidad, tenemos 40 alumnos y a veces algunos años te saludan por el pasillo y digo, no sé quién eres. Es normal. Y a mí no me gustaba eso, digo, porque estamos compartiendo un espacio común, ¿no? Tengo 40, tengo 20, tengo 15, lo que sea. Somos unas personas que compartimos un grupo. Entonces, con ese vínculo, esa persona que te vas a encontrar en el pasillo, al menos ya la sabrás. Mira, pues ella es la que tal, la que trabaja con arte, no sé qué. Ya tienes ahí el vínculo. Es que es muy, muy, muy importante. Sí, y además que también en un momento determinado, y corrígeme si me equivoco, no he tenido por mi experiencia, al generar ese vínculo también se abre un espacio. Yo siempre digo que ese espacio también hay como unos determinados límites, pero ese espacio es lo suficientemente razonable por si alguno, que también lo hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué alguien no está rindiendo bien? ¿Por qué uno llega a clase? ¿Por qué ha sacado una mala nota? Etcétera, etcétera. ¿Qué? ¿No se ha esforzado suficiente? ¿Se da solo esfuerzo? O sea, ¿qué hay detrás de ahí, ¿no? De más allá de ese número, que hay que ponerlo, como tú bien sabes, sobre todo en la universidad, pero ¿qué hay detrás de ahí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Y entiendo que la ratio, y yo te digo que también he tenido experiencia en la universidad, aquí en Granada, porque me invitaron, estuve una semana hablando sobre técnicas e instrumentos de evaluación formativa, y claro, eran 3 grupos de 70 y tantos, eran casi 200 y pico, que yo con mi profesor, mi tutor, decía, madre mía, Alejandro, y digo, ostras, esto es una locura, claro. Hasta que no lo vives, ¿sabes? Yo estaba desde alumno, a veces era muy crítico en el tema de evaluación, digo, joder, no sé qué, y luego dices, ¿cómo hacéis tú? Tienes que echar aquí una barbaridad. Sé que hay estrategia, ojo, ¿no? Pero creo que me estoy explicando, espero que me esté explicando bien. Sí. Llegar a todo el mundo se puede, pero que, ojo, que no es tarea baladí. Y al final son Sí. mucha gente, cada uno de sus padres, de su madre, se puede hacer, pero que esto es como visibilizar que no es tarea baladí, que es muy complejo y que tiene, bajo mi punto de vista, el trabajo del docente, aunque yo también ahora esté metido dentro, ¿no? Pero te hablo como alumno, ¿vale? Sí. Yo he quitado el rol de maestro. Hay que valorar muchísimo el trabajo del docente, del profesor, porque es espectacular, sobre todo aquellas personas también que trabajan por y para su alumnado. Totalmente de acuerdo. Sí. Seguimos avanzando, Irene. Sé que esta pregunta también es compleja, pero quería también, en este caso, hacértela. Bajo tu punto de vista, ¿cuál crees que es la finalidad de la educación física? Pues mira, este aspecto lo escribí y lo reflexioné en otro libro que tengo publicado, de aprender aprender educación física en torno al arte. Yo ahí lo reflexioné a partir de un autor que se llama Wenceslao García, que es profesor de la Universidad de Valencia. Él es yo le digo el filósofo del deporte, que se basa sobre todo en Biesta y Harman, ese tipo de filósofos, y concretamos, o a partir con la conversación con él y sus lecturas, concretamos como varias funciones, ¿no? Una sería digamos, la vivencial, ¿vale? Es decir,
que tú debes entender el cuerpo no como algo dicotómico, es decir, la mente y el cuerpo, ¿no? Que aquí podríamos entrar a hablar y discutir el propio nombre de educación física, ¿no? Podríamos decir si realmente se tendría que llamar así o porque solo se centra en lo físico y realmente lo que queremos es una educación en movimiento, es una educación más integral, ¿no? Es decir, esa función lo que hace es ayudar a que la educación física entienda el cuerpo, nos ayuda a entender el cuerpo de una forma holística. Es decir, que está todo interrelacionado, la mente, cuerpo, etcétera, ¿no? Por eso nuestra asignatura también es la más, entiéndeme, la más distinta de las otras, porque no estamos en el aula sentados normalmente tantas horas, sino que tenemos ese movimiento, podemos tener momentos de pausa, etcétera, ¿no? Entonces, la educación física tendría esta parte vivencial de entender el cuerpo como algo holístico. Luego también vendría como la parte más funcional, que es lo que todos conocemos, ¿no? Todas las investigaciones que nos evidencian los beneficios que tiene a todos los niveles prácticamente hacer actividad física, ejercicio físico, etcétera, ¿no? Esa sería como la parte funcional, que ahí la parte, creo, polémica que hay es responsabilizarnos a la educación física la parte del problema que tenemos como sociedad de la obesidad. Ya. Es decir, oye, en 2 horas a la semana que tenemos, algunos 3 o algunos menos, y no son 2 horas, ya lo sabemos, no podemos hacer frente a este problema, que es un problema que tiene que ser algo de la sociedad. Evidentemente, podemos concienciar, podemos trabajar la nutrición, podemos trabajar temas de ejercicio tal, pero no podemos recoger esta responsabilidad. No obstante, pues evidentemente pues tenemos esta competencia funcional y sirve para eso también la educación física, pero no va a solucionar este problema. Porque a veces es como que siempre nos dan el papel. La educación física sirve para combatir la obesidad. Digo, bueno, es muchas más cosas, ¿no? Luego también habría una parte que es la vitalista. Es decir, la vitalista es cuando es el placer por jugar, ¿no? Es decir, tú vas a veces siempre estamos ahí con las calificaciones, con las evaluaciones, como que todo tiene que tener una utilidad, ¿no? Y hay un libro que es muy bueno, de hecho, Lo útil de lo inútil, que sí, es muy bueno ese libro, de decir, bueno, vamos a jugar por el simple placer que me produce el juego, que luego tiene beneficios fisiológicos, genial, pero ahora venimos a disfrutar del placer ese, ¿no? Esa yo creo que sería otra de las finalidades. Luego, evidentemente, hay la socializadora, es decir, cuando estamos en educación física somos personas y el ser humano es relacional. Entonces, una de las cosas buenas que tiene la educación física es que estamos interactuando con otra persona, un 1 contra 1, un 2 contra 2, el juego cooperativo, lo que sea, ¿no? Y esa parte de interacción, de crear relaciones e intentar que esas relaciones sean sanas, también yo creo que es una de las finalidades de la educación física, ¿no? Y por último, que es lo que criticaba Wen, es decir, vale, eso es lo que se vende, ¿no? Bueno, entiéndeme, ¿vale? Es decir, lo que sale más a nivel de publicaciones, ¿no? Te entiende perfectamente. Vale. Pero ahí faltaría uno, que es la subjetivación. La subjetivación es cuando, cómo nos formamos como individuos, ¿vale? Y crear espacios para que tú, como estudiante, como persona, como jugador, puedas desarrollar tu autonomía, ¿vale? Tu creatividad y tu libertad, ¿vale? En ese juego que hacemos. Y eso podríamos decir, ¿cómo lo hacemos en educación física? Fomentando, por ejemplo, romper con las reglas. Es decir, la subjetivación es romper con aquello que conocemos, salir de tu zona de confort. Por ejemplo, yo puedo plantear una unidad de programación de fútbol, todos sabemos lo que va a pasar, técnica, pases con un pie, con el otro, con movimiento, con cono, luego chutes, bueno, partidillos, vale. La sorpresa ahí no sale mucho, ¿vale? Pero podemos hacer grupos al terminar y decir, vale, vamos a reinventar el fútbol. Con esto que conocemos, esta técnica, la tenemos que trabajar, ¿eh? Esa técnica, esa táctica que hemos trabajado, ahora os vais a poner por grupos y reinventad ese deporte. Ahí podemos dar varios estímulos para que lo reinventen, pero rompemos con eso que conocemos de las reglas.
ahí ya estamos, se trabajan, se ponen en grupos, se tiene que poner de acuerdo, tiene que pensar qué material necesito, porque luego eso lo van a explicar y lo van a poner en práctica con el resto de sus compañeros y van a ser de profes. Es un ejemplo, pero es decir, la importancia de que también la educación física sea un espacio de creatividad, un espacio de autonomía, de libertad. Y para eso tenemos que salir de vez en cuando, ¿vale? De esas clases tan directivas de vamos a hacer esto, luego tal, ¿no? Damos espacio, escuchemos las voces de los alumnos, damos espacio también para que ellos puedan reinventar. Y ahí, para mí ese es muy importante dentro de la finalidad de educación física, porque si no, no nos diferenciamos, depende de las sesiones de un entrenador. Y no somos entrenadores. Bueno, yo soy entrenador también, pero es otra parte. Es decir, claro, yo cuando estoy en el aula soy maestra o soy profesora de educación física. Pero si hago lo mismo en mi entrenamiento de la tarde que en el instituto por la mañana, algo está pasando ahí. Puede haber similitudes, pero algo no va bien, porque son cosas distintas. Sí, y además que no te funciona. Aquí te hablo yo que es un poco de la experiencia. Si yo quiero aterrizar lo que hago en mi club de baloncesto en la escuela, si tengo la suerte de que tengo 3, 4, 5, pero, y ni aún así, estoy hablando de un supuesto hiper hipotético, es que no te va a salir. Te vas a dar cuenta de que dices, ostras, aquí hay algo, Houston, I have a problem, hay algo que no funciona. Está claro. Fíjate que te escuchaba de la subjetivización. Irene, me encanta esto que dices, porque sabes que en este canal anterior ya muchas más personas y se me viene a la mente Teremiña, Agustín Rodríguez, David, que precisamente hablamos de deportes alternativos que usando los deportes, vamos a decir, convencionales como el fútbol, el baloncesto, yo que sé, el vóley, balonmano, etcétera, y en muchas ocasiones son el propio alumnado el que le ha dado la idea al profesor y con la unión de todos los componentes, incluido obviamente el profesor, el maestro, como guía, ¿qué podemos sacar de aquí? Venga, va, pues vamos a inventar si le cambiamos la regla. En vez de darle con, ahora le podemos dar con la mano. Y creo que de ahí, en base a los invitados que he tenido, surgen también muchos de los deportes alternativos que tenemos a día de hoy. Twinkle de Pau Morán salió así. Salió de los propios alumnos. Lo tengo pendiente aquí, por cierto. Hombre, Pau es un crack. De él el deporte no salió así, salió de los estudiantes. Se trata de crear esos espacios de escucha, porque a veces tenemos muy ahí la programación, pero oye, la programación es flexible. Sí. Entonces, vamos a generar estos espacios también para crear esa autonomía, esa libertad y que nos lleve a procesos creativos, que a veces, yo esto lo he aplicado porque hago formaciones en centros aplicando el arte y la educación física, que en este caso utilizamos el arte como estímulo para transformar los deportes, ¿no? Y cuando lo hicimos con primaria, salieron algunos juegos, algunos deportes, que una transformación que dices, yo no me hubiera imaginado eso, yo qué sé, un stick de hockey, pusieron dos alumnos, un stick de hockey y el otro stick de hockey, un tubo en el medio que los unía y de esta forma, de repente el hockey dejaba de ser individual porque uno cogía el stick por un lado, el otro lo cogía por el otro, había el tubito por el medio en el suelo y iban arrastrando la pelota. Ese hockey individual de repente se convertía en uno en pareja y digo, wow. ¡Qué maravilla! Digo, ¡qué maravilla! Y eso en 5 minutos se lo transformaron, pero si no generamos esos espacios, perdemos esa parte que, relacionada con tu pregunta, pues para mí es una de las finalidades importantes de la educación física. Yo fíjate que incluso, aunque vengo de muchos años del ámbito deportivo, te lo hablaba antes, Irene, nota un poco por tu experiencia, sin querer queriendo, a veces intentaba generar o crear esos espacios de aprendizaje donde fomentar especialmente la autonomía, que ellos pensaran, que crearan, que buscaran alternativas. Y esto no es decir, ahora los dejo solos que no. No. De hecho, hay una base que, como tú has dicho, que sí, esto no es malo, que era más directivo en el sentido de que, oye, tenemos que tener una base mínima. Esto no es siempre así. Y esto es lo bonito, que tú ya lo vas enriqueciendo. En mi caso no es siempre directivo. Hay partes que son directivas, hay partes que dejan más libertad. O sea, va jugando, esto lo escuché al profe Ramón, que hablaba del cóctel metodológico, que a mí se me quedó, me encantó. Y digo, oh, Ramón, pues es que es lo que hago yo. Yo no tengo una metodología per se. Que sí, que a lo mejor a veces uso más el cooperativo. Otro, pues no sé, la autoconstrucción de materiales, por hablarte de modelos pedagógicos, Irene, pero que al final la clave es lo que te he dicho, enriquecerla y generando esos procesos de responsabilidad, autonomía y creatividad que luego nos sirven a nosotros para decir, wow, me anoto esto, ¡qué maravilla! ¿Te puedo comprar la idea? ¡Wow! No sé qué.
y eso ya genera una motivación en la clase que dices, wow, maestro, pues yo también quiero. Pues adelante, Pepe, venga, dale lo que me hace. Yo creo que esto es maravilloso. Esto que comenta me parece fascinante, Irene. Pues ahora nos sumergimos. Libro Mindfulness en Educación Física, el cual desde aquí ya les recomiendo. Dejaré toda la información en la caja de descripción para aquellas personas interesadas. Y bueno, no es que vamos a hacer un súper spoiler del libro, pero sí a continuación vamos a abordar algunos aspectos del mismo y quién mejor que hacerlo con la autora, que es Irene. Irene, pues aquí tiene algunas preguntillas que formularte. Y antes de comenzar, me gustaría preguntarte qué papel ha jugado tu formación en meditación, mindfulness e inteligencia emocional en tu desarrollo profesional y también personal. Pues mira, todo empezó por la parte personal. Es decir, yo competía en un equipo federado de voleibol, competía hasta juvenil y luego por varias circunstancias lo dejé. Y entonces, claro, ese momento fue un momento difícil para mí porque al final era mi segunda casa, yo desde los 5 años llevaba jugando y de repente, claro, son más de 10 años jugando a ese deporte y de repente de un día para otro casi lo dejo, ¿no? Entonces eso, estaba en una etapa de adolescencia que, como comentábamos antes, ahí las emociones no sabemos cómo gestionarlos, una bomba. Entonces, al dejar el deporte, no lo gestiono bien emocionalmente, de tal forma que me llegó a afectar a nivel de estómago, ¿no? Es decir, pasé unas semanas que todo lo que comía no me sentaba bien. Tal. Bueno, el caso es que fui a un médico que se llama Dr. Jelly en Lleida, que aprovecho para recomendarlo, que es muy, muy buen doctor. Que él me dijo que era, bueno, evidentemente era un tema emocional y trabajamos mucho el tema de gestionar emocionalmente lo que me pasaba, escuchar mi cuerpo, en qué zona de mi cuerpo se manifestaba ese malestar, etc. Y una de las estrategias que utilizamos fue la meditación. Y yo en ese momento dije, no, a mí estas historias no, yo no soy de eso. Y dice, no eres de qué. Dice, si es una técnica de respiración, vamos a probarlo. Y dije, bueno, va, no veía otra salida, digo, vale. Y fue tal el cambio que empecé a notar en mí, incluso la gente me decía, ¿te has hecho algo? ¿Has cambiado el pelo? Digo, no, he empezado a meditar, empezar a conectar con tu respiración, entender por qué reaccionamos, o al menos pensar, ser más consciente de por qué reaccionamos frente a ciertas personas, frente a ciertas actitudes, por qué me siento de esta forma. No normalizar a veces dolores que tenemos en el cuerpo, yo qué sé, ese dolor típico de cervicales o de espalda que tenemos. Yo antes lo tenía normalizado, digo, eso no tiene por qué ser así. Entonces, ahí empecé a meditar y ya te digo, noté tanto el cambio que incluso las personas que alrededor pues también lo notaban, que dije, esto lo tengo que pasar a mi profesión. Es decir, veía a mis estudiantes sobreexcitados, sobreestimulados, con problemas de ansiedad, con problemas de estrés, y todo eso yo lo viví en su momento, a lo mejor no muy exagerado, pero lo viví y vi que con estas técnicas de respiración, de meditación, con mucho trabajo, que lo que decíamos antes, que no es un o sea, de un día para otro, ¿vale? Hay un trabajo detrás. Noté mucho cambio y dije, vale, me voy a formar para poder aplicarlo en mis clases. Entonces, a partir de allí realicé cursos, realicé formaciones y lo empecé a aplicar con mis estudiantes y de repente, no sé, yo entraba en el aula y todo estaba hablando ahí, el que entras en el aula todos ahí hablando. Y vamos a hacer un minuto de respiración, ¿vale? Vamos a colocarnos tal, vale. De repente se había el silencio y empezamos la clase y digo, ¿qué ha pasado aquí? Ha cambiado el ambiente, un ambiente tranquilo, un ambiente de poder empezar a trabajar. Luego ya otra vez volvían a hablar, ¿eh? Pero había un momento de pausa de decir, uy, ¿qué ha pasado aquí? Ha habido un reset. Y ese fue el momento que dije, eso lo tengo que incorporar aquí porque les beneficia a ellos y me beneficia a mí como docente. Y llega un punto, mis alumnos ya saben cuando llegan al aula que nos toca un minuto de ejercicio de mindfulness, o lo van a hacer, al final lo hacen ellos también, los explican ellos. Entonces, al final son ellos los que me pedían, Irene, a veces se me olvidaba, se me iba.
y decían, Irene, ¿no? ¿Que no hacemos el ejercicio de mindfulness hoy? Que venimos ahí. Y yo, ¡buah! Y ese fue el segundo momento. El primero fue el ambiente del aula. Y el segundo momento fue, me están pidiendo que haga un ejercicio que se me ha olvidado hoy. Y ay, pues sí, ¿quieres hacerlo tú? No, bueno, pues ya lo hago yo. Y es brutal, o sea, para mí ha habido esta evolución, ¿no? De lo personal, he visto los beneficios que tiene, he leído, me he formado y hay investigaciones que dicen que también funciona muy bien a nivel educativo y a partir de ahí me he formado y lo voy aplicando con mis estudiantes y luego pasé a otra fase que es formar a los docentes. Es decir, a veces me llaman para hacer formaciones a escuelas, tanto de infantil, primaria, como secundaria, como universitaria, alguna vez también, para los propios docentes que lo empiecen a practicar ellos y para que luego tengan estrategias básicas para aplicarlo con sus estudiantes. Eso fue un poquito la evolución, pero la conclusión es que, al menos desde mi experiencia personal y con lo que he podido compartir con compañeros, es muy beneficioso tanto para el estudiante como para los profes. Fíjate que te escuchaba esa parte tan interesante, ¿no? El hecho de que ya era tu propio alumnado el que te demandaba, sí, Irene, y tal. Y esto también leo mucho, también tuve aquí a Juan Fernando hace poco, ¿no? El hecho de la importancia de los hábitos y de las rutinas también. Tú señalabas, y esto lo hablábamos también, tú y yo, en principio, que cuando comentas algo, hablas de los beneficios y tal, que luego también hablaremos, porque sabemos que luego hay otra parte en la que puede haber cierta suspicacia, pero yo creo que esto es lo bueno de tener canal, que ahora luego tú te explicarás. Pero lo importante es que esto no es llegar y ¡hala! Magia, ¿sabes? Hago dos sesiones, dos técnicas y ya te cambia por completo aquí todo el aura, todo el alma y toda la tranquilidad. No, ostras. Es que todo en la vida, a mí permíteme que haga este pequeño mensaje. Todo en la vida, en mayor o menor medida, precisa de un esfuerzo, de una constancia, de una perseverancia, de hilar fino, de equivocarte, de que hacerse bien las cosas, de que habrá gente que le funciona mejor y otro no. Pero tenemos que intentar ver la globalidad y ver si algo funciona a un porcentaje mayor o menor, ¿por qué no vamos a aplicarlo? O sea, permíteme que porque me da la sensación de que a veces se nos va un poco el ciruelo, perdóname. Sí. No. Todo. Entonces, yo te escuchaba y digo, wow, o sea, eso ya para mí es una señal, es una evidencia de que algo está haciendo bien. Y aquí lo dejo caer. Claro, no, y además, a ver, las investigaciones nos dicen que más o menos para notar o para empezar a incorporar el mindfulness como un hábito, son 8 semanas haciendo meditación cada día. Es decir, en educación, bueno, si eres tutor así sí que los vas a tener cada día, pero yo no los tengo cada día, entonces ese periodo de tiempo se alarga más. Lo que sí que pasa es que tú cuando practicas, por ejemplo, un ejercicio de respiración, lo primero que te dice al menos a mí el 90% de los estudiantes es, ostras, estoy más relajado. Esa la parte de relajación sí que mayoritariamente es instantánea, pero para incorporarlo como hábito, la mayoría de investigaciones hablan de unas 8 semanas, o sea que lo que tú decías no es un de hoy para mañana. No, totalmente. Por eso te digo que yo, al menos desde mi modesta posición, aquí la gente que ya me conoce, llevo 2 años divulgando en el canal y lo que sobre todo procuro es generar reflexión. A mí el tema de los dogmas o incluso cuando hablamos de investigación científica, yo no te diré, no, esto hay que hacerlo sí o sí para acá. No, la investigación te dice que tienes una mayor probabilidad de que esto te pueda funcionar en X tal. ¿Que eso quiere decir que va a tener siempre el 100% de éxito o que te va a ir bien? No. Ahora, pero si a usted no le va bien en un contexto determinado, no diga que eso per se ya es malo, porque puede haber otros factores que pueden estar influyendo en que eso no salga bien. Y el primer factor puede ser uno mismo, que a lo mejor no tiene la formación o sobre todo la creencia, que esto para mí es el hecho de que también creas en algo, si no, no te va a salir del todo bien. Y es algo que yo personalmente llevo observando a lo largo de los años y por eso es tan importante escuchar desde una mirada apreciativa y sobre todo utilizar todos los recursos que tengamos a nuestra disposición. Para mí eso es lo más importante. Irene, seguimos avanzando y te leo esta frase de tu libro que me encantó. Con una silla y un cuerpo presente es suficiente. Dije, ¡ole! ¿Le ha quedado? Digo, vamos, además que coincido muchas veces. O sea, es que me fascina. Y aquí quiero preguntarte,
¿Qué importancia tiene el mindfulness en el entorno educativo y cómo crees que puede transformar la experiencia tanto de los estudiantes como de profesores? Bueno, ahí viene en relación a lo que estábamos comentando, ¿no? Es decir, estamos distraídos, es decir, estamos con un piloto automático todo el día y aplicar el mindfulness nos puede ayudar a estar en el momento presente, ¿no? Es decir, hablo de profes y alumnos, aquí podemos hablar de lo mismo. Nos levantamos por la mañana, vamos al instituto y antes de llegar al instituto estás andando y estás pensando qué harás cuando llegues al centro o estás pensando qué ha pasado a la hora del desayuno, pero no estás andando. Es decir, estás ahí y te estás perdiendo todo lo que está pasando alrededor. Te estás duchando y ya estás pensando en qué vas a comer para la cena, estás pensando en lo que has discutido, no sé qué. No estás gozando del agua calentita, del olor del jabón, tal. Entonces, eso a nivel social o a nivel de los estudiantes, de los profesores, vivir el momento presente también nos hace evitar esos momentos de ansiedad, esos momentos de estrés, esos pensamientos del futuro que el 90% no se cumplen, ¿no? Que todo eso tiene es un efecto dominó que te provoca ahí pensamientos negativos, ¿no? Entonces, si estamos en el momento presente y aprendemos a estarlo, también fomenta el bienestar. Por lo tanto, para mí la conclusión es que fomenta el bienestar en toda su magnitud de la palabra bienestar, tanto de los estudiantes y de los profesores. Además, para estudiantes, por ejemplo, en el libro sale también estudiantes de secundaria que están, o bueno, estudiantes de bachiller que tienen que hacer un examen, ¿no? O tienen que hacer una exposición oral. Y no saben cómo gestionar esos nervios, que es normal y que nosotros también los tenemos cuando hacemos ponencias, pero cómo gestiono eso para que no me repercuta negativamente. Pues algunos estudiantes de alguna profesora que aplicó los ejercicios que hemos trabajado en el libro, les pedía a la profesora decir, antes de empezar el examen podemos hacer uno de los ejercicios, que era simplemente hacer una respiración profunda o uno de los dedos, ¿vale? Que es... tú cuando inhalas, tienes los ojos cerrados, inhalas, exhalas, cierras un dedo. Inhalas, exhalas, cierras otro dedo, ¿vale? Vas cerrando hasta toda la mano. Eso y luego al revés, abrirlo, ¿vale? Con cada inhalación y cada exhalación. Y eso, antes de empezar el examen, a ese grupo o a esa persona le relajaba. Entonces lo pedía a la profesora. O a algunas le decía que cuando iba al baño antes de empezar el examen se ponía ahí a hacer las respiraciones y entonces iba a decir, bueno, al final son tener estrategias, ¿vale? Para que tú en ciertos momentos de tu vida puedas salir de esa situación que te está produciendo un malestar. Entonces, eso para mí es uno de los principales beneficios que te aporta, ya te digo, para los estudiantes y para la profesora lo mismo. Esas situaciones de estrés que vivimos con la burocracia o relaciones difíciles que tenemos con estudiantes, etcétera, todo eso, o con compañeros, ¿vale? Todo eso lo podemos gestionar y a mí me cambió, ¿no? La forma de relacionarme con las personas, sobre todo aquellas que me generan un conflicto. Evidentemente, pues en ese momento te genera conflicto, pero luego como que lo diluyes de alguna forma con la respiración o lo que decías tú de abrir un poquito la perspectiva, de decir, bueno, esa persona piensa así y yo pienso de otra forma y ya está, no tengo que yo gastar aquí energía pues para nada, porque no, o al contrario, decir, bueno, pues yo cedo en esto y tú cedes en esto, es decir, Claro. que esto antes no lo hacía. Por eso, a nivel de mindfulness, te digo, para mí es beneficioso por eso y porque vivimos sobreestimulados. Antes decía los estudiantes, pero es que ahora es estudiantes y profesores. Es decir, ¿cuántas veces esto nos distrae constantemente? Es decir, yo no sé el resto, pero ahora porque se han prohibido se están prohibiendo los teléfonos móviles en el aula, no sé que sea a nivel para una actividad, pero yo tengo estudiantes que no pueden estar 2 minutos sin hacer esto y no hay nada, ¿vale? Y dejarlo ahí. Eso es la necesidad constante de tener una respuesta que hace que no disfrutes de las pequeñas cosas, ¿no? Y que estés ahí constantemente estresado y quieres todo en el momento y no disfrutas del proceso. Oye, todo cuesta algo, cuesta un esfuerzo. Entonces, eso sería para mí lo principal que aporta el mindfulness a nivel de los dos, de educación, centro, a los estudiantes, profes.
Te escuchaba, dos apuntes. Primero, yo antes de conocer la palabra o las técnicas de meditación o mindfulness, bueno, meditación sí, es que es nuestro el castellano, ¿no? Y luego el mindfulness, ya sabes. Yo también, al igual que tú, como te he dicho antes, me siento bastante identificado con ese proceso. Yo como tal no he profundizado tanto en esta técnica, en esta estrategia, pero sí lo he utilizado de forma, no sé si llamarla intuitiva, Irene. El hecho de hacer paradas, incluso en los exámenes, yo, fíjate, yo he vuelto a estudiar a la vejez, entendeme, no a la expresión, ¿no? Pero es verdad, yo lo cuento súper rápido, te lo cuento a ti. Yo me enamoré de baloncesto, soñaba con que vaya a la NBA y cometí un error muy grande, a pesar de que mis padres se esforzaron lo más grande, adolescencia, rebelde, yo quiero ser jugador NBA. Y dejé de estudiar, y estaba todo el día jugando a baloncesto. Y recuerdo que, claro, que al final repetí 3 veces y tal, y ahora me he puesto a estudiar. Cuando coges esa madurez, haces introspección, que creo que está muy relacionado también con la meditación, me di cuenta de mis fallas, de por qué yo reacciono así, por qué tengo este temperamento, tal. Empiezas a darte cuenta de muchos de tus fallos. Y en ocasiones me ayudaba mucho cuando me presentaba los exámenes, que lo quería decir. Ahora que me sentaba en la silla, dejaba mi cuerpo relajado, cerraba el ojo y hacía... Y me centraba como decir, fluye, 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 disfruta, está todo hecho y que sea lo que sea. No te presiones, fluye. Ahora, hablo a nivel personal, ya que cada uno habrá gente que diga, estás flipado, lo acepto, sí, estoy flipado, genial, me encanta. Y habrá gente que no, que diga, oye, pues genial, me siento identificado contigo, pues yo también. La ducha, lo que comentaba, parece una tontería. A ver, todos los días que me voy a la ducha no soy perfecto, pero sí procuro en los momentos de decir, hoy estás hiperacelerado, estás muy, muy agitado, Antonio Iván. Baja el ritmo un poquito, vete a la ducha y disfruta del chorro, del agua caliente, del vapor y de todo. Y te lo digo de corazón que esto lo hago. Ahora, lo hago siempre. No, soy honesto. Claro que no. Hay días que no, por lo que sea, no puedo. Pero los días que soy consciente de ello, ¡buah! Te ¡Buah! cambia, Lo digo, la experiencia, lo que es la acción que estás haciendo te cambia. Y eso, por ejemplo, en el comer, cuando comemos, es lo mismo. A veces, pregúntate, y yo a veces te he preguntado alguna vez, ¿qué has comido esta mañana? Ay, pues no me acuerdo, no lo sé. ¿Y qué llevaba el plato? Ay, pues no, una zanahoria. Y ya está, zanahoria. Es decir, comemos ahí con la tele, con el móvil, con lo que sea, y no estamos saboreando ese plato. desde luego que sí. Y ya lo último, y aprovecho esto que has comentado también con el tema de las redes sociales y demás, y el scroll que se hace. Estoy investigando ahora sobre ello. Y si todo va bien, próximamente voy a hacer un mini documental hablando sobre, ¿son realmente adictivas las redes sociales? Porque sabemos que hay un cierto debate. Y yo, como te decía antes, Irene, yo voy a describir, voy a mostrar información, y ya que cada uno saque sus propias Perfecto. conclusiones. Pero bueno, que nos desviamos del mindfulness, quería aprovechar también esta cuñita aquí y meterla aquí de forma gratuita, autopublicidad, si todo va bien. Irene, la siguiente cuestión que quería preguntarte, una vez que ya conocemos pues, los beneficios que tiene el mindfulness y algunas de estas estrategias, ahora llega el momento de cómo la implementamos en el aula. Es decir, cuándo es más recomendable, cómo se implementa, por qué, etcétera, en tu experiencia o según la etapa, contexto, etcétera. Eso va a depender del tipo de clase de sesión que tengamos programada. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una sesión programada de yoga o algo relacionado con la relajación, pues ya puedo hacerlo al inicio o al final, que tampoco va a influir mucho, ¿no? En cambio, si, por ejemplo, tengo una clase muy de correr, de bastante intensidad, pues sería mejor hacerlo al final. Es decir, lo pongo como una vuelta a la calma y ahí pues hacemos un ejercicio de respiración o un montón de ejercicios que también pues, hay explicados en el libro y nos sirve de vuelta a la calma. ¿Cuál es el problema ahí? Que lo sabemos todos, que tenemos una sesión de 50 minutos y a veces, ¿qué pasa? Que hay profesores que han mencionado decís que no me da tiempo, entonces me estreso y es el contrario de lo que buscamos. Claro, entonces no tiene sentido. Entonces, ahí yo lo que os decía es, tenéis que ir viendo un poco qué tipo de sesiones estáis planteando. Es decir, si los estudiantes ya vienen de un examen, por ejemplo, pues a lo mejor es mejor dedicar, pone 2 minutos entre explicación y ejercicio, haciendo 1 minuto de respiración para que hagan ese cambio de acabo de venir de un examen y voy a empezar ahora la parte de educación física, y ya tenemos ahí el hecho del ejercicio y ya luego hago la sesión, aunque sea de intensidad, de yoga, tal. Incluso también lo podemos hacer durante, por ejemplo, si vamos a hacer una ruta de senderismo, pues a lo mejor puedo aplicar el ejercicio de
estar andando durante 5 minutos en silencio poniendo la atención a los sonidos, o pongo la atención a la pisada de mi pie o al aire, o, no sé, es un concepto que se llama anclaje Sí. en el mindfulness, es decir, ¿dónde pongo la atención? ¿Vale? Pues podemos utilizar esos 5 o 4 minutos de hacer el ejercicio. O nos sentamos en la ruta que estamos haciendo, nos sentamos en círculo y aplicamos este tipo de ejercicio. Pero puedo estar en el aula, hago un ejercicio de correr y les digo, vale, en ese ejercicio de correr no me interesa tanto que mires hasta dónde vas a llegar, sino me interesa que pongas tu atención en cómo pisas tu pisada o en tu respiración, en qué momento se acelera o, por ejemplo, dónde hay tensión en tu cuerpo. Y eso es un ejercicio de mindfulness que se llama mindfulness en movimiento. Es decir, tú estás haciendo ese ejercicio mientras estás corriendo en ese caso. Por lo tanto, la conclusión sería que depende de la sesión que hagamos y, sobre todo, ver cómo llega el grupo. No siempre va a llegar el grupo con las mismas emociones, con el mismo ambiente. Entonces, ahí, evidentemente, eso lo hace la experiencia de decir, mira, ya te digo, si la sesión es toda de yoga, relajación, ahí no le veo problema. Vale. Que llegan alterados de un examen o de otra situación, lo que sea, oye, 2 minutos, te va a sacar 2 minutos, no haré el ejercicio de 5. En otra sesión, que a lo mejor pues me ha sobrado tiempo, pues sí que hago el ejercicio de 5 minutos y ya está. Y que la sesión es intensa, pues lo pongo como vuelta a la cama. También lo ponemos o en sesiones de donde utilizamos Jacobson o Schools, todo ese tipo de técnicas, pues complementarlas con el mindfulness. Hablabas de, por ejemplo, algunas técnicas que también quería preguntarte antes, como por ejemplo el mindfulness movimiento, ¿no? Creo que decías una de ellas. Dentro, Irene, de las diferentes técnicas o estrategias, para la gente que nos esté viendo, podría hacer un par de ellas, 3, sobre todo si pudieras contextualizarlas según la etapa, o, bueno, en tu libro especifica muy bien por etapa educativa, cuál se puede hacer, si es primaria, secundaria, universidad. Es decir, que lo acotas muy bien, no es café para todo. Y esto es algo que a mí especialmente me gusta muchísimo, porque afinas y puntualizas. Pero en este caso, 2, 3 técnicas o ejercicios o actividades, no sé, te pongo, por hacerlo más sencillo, yo que voy a ser o aspiro a primaria, yo como aspirante a maestro que yo quiero implementar el mindfulness, ¿qué me recomendaría a mí? O a las personas de primaria, ¿qué tipo de ejercicio, Irene, podríamos llevar a cabo? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es enseñarles qué es esto de la respiración, ¿no? Porque al final en los ejercicios de mindfulness una de sus bases en general es la respiración, ¿no? Entonces, por ejemplo, en primaria hay una bola extensible, ¿sabes? Estas que los coges, es pequeñita y la abres y se hace grande. Entonces, eso que parece tan inocente, pero te puede ayudar a entender a los más pequeños qué es la inhalación y qué es la exhalación, ¿no? Entonces decimos, mira, vamos a respirar todos juntos. Cogemos aire y abro la bola y sacamos el aire. Vale, y luego eso lo pasamos a nuestra barriga. Nos ponemos la mano en la barriga y digo, a ver si hace igual que la bola. Es decir, ahí como que lleguen a la idea de que cuando yo cojo aire se hincha mi abdomen, se hinchan los pulmones y luego cuando saco el aire es el contrario. Para mí el inicio de todo, sobre todo en primaria, debe ser entender eso, qué es la respiración. Algunos me dicen, Irene, pero yo no puedo utilizar la palabra inhalación y exhalación. Pues depende, yo he visto contextos de primaria que lo han utilizado y los alumnos se acuerdan. Es que se acuerdan de a veces palabras más raras y esa no es normal, no es diferente. Entonces, a ver, si te sientes incómodo con eso, pues coger aire, sacar aire y ya está. Pero puedes utilizar perfectamente inhalación y exhalación que en la larga se van a acordar. Yo, perdona que haga un tiempo muerto, Irene, coincido contigo. Yo he utilizado incluso como entrenador con los más pequeños palabras muy técnicas. Hay gente que dice, no, estás enriqueciendo su vocabulario. Mi experiencia como entrenador, que a mí me ha funcionado. Ya que cada cual haga lo que quiera. Perdona, Irene, no, totalmente, pero yo estoy un poco en contra, por decirlo de alguna forma, de esta idea de infantilizarlo todo. Es decir, sí. Ostras, que vale, son niños de primaria, sí, vale, pero no tengo que ponerlo todo infantilizado, incluso con las imágenes que utilizamos en el aula. Digo, ¿por qué no utilizas, yo qué sé, un aguacate? ¿Por qué me pones un dibujo de Google de un aguacate? No me puedes poner una foto de un aguacate, a lo mejor el ejemplo no es el mejor, pero para que nos entendamos, ¿no? Yo creo, es decir, sí. Estamos con una tendencia de infantilizarlo todo, que eso, no sé. Luego pasa lo que pasa cuando vamos creciendo, ¿no? Pero es lo mismo, es lo que tú decías, estamos enriqueciendo su vocabulario. Entonces,
vamos a utilizar inhalación-exhalación, que no hay ningún problema. Otras técnicas que podemos utilizar para primaria, por ejemplo, podemos coger un triángulo de esos de instrumento o un cuenco tibetano si tenemos, ¿vale? Y nos ponemos en círculo y les pedimos que pongan la atención al sonido, ¿vale? Cuando normalmente estos instrumentos el sonido se alarga mucho, entonces tenemos que poner la atención hasta que no escuchemos nada del sonido. Cuando no escuchemos nada, entonces levantamos la mano, por ejemplo, ¿vale? Entonces está ahí el minuto, porque normalmente dura 45 segundos, una cosa así el sonido. Estamos ahí en 45 segundos escuchando el sonido hasta que se termina y ya empiezan a levantar la mano. Cositas así sencillas. En primaria también pues podemos utilizar esa parte de juego. Por ejemplo, un ejercicio básico es el body scan o escaneo corporal, que se utiliza, bueno, es uno de los más famosos, que consiste en tú estás sentado, entonces la persona que lleva la clase te dice que pongas la atención en ciertas articulaciones o en ciertas zonas de tu cuerpo. Entonces, cuando estás ahí, tú, pues según lo que te diga la persona, dices, pues fíjate en la tensión de esa zona o en la temperatura o en el tacto, ¿vale? Es decir, ponemos la atención ahí y observamos cómo está esa zona. En los pequeños, a lo mejor, en lugar de hacerlo así como más serio, podemos decir, pues nos imaginamos que hay un pulpo en nuestro pie derecho y ese pulpo de repente salta y se va a nuestro pie izquierdo. Todos ahí, los ojos cerrados, vale, y nos centramos a ver ese pulpo, qué hace, cómo está, tal. Y de repente ese pulpo va nadando y encuentra a un amigo y se llega a la rodilla. Yo qué sé, vale, será cortito, ¿vale? Con los pequeños, eso es otro tema importante. El tema de la duración de los ejercicios. No pretendáis empezar el mindfulness con un ejercicio de 5 minutos. Es decir, con 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto, al inicio sobrado y se les va a hacer una eternidad. Pues con los pequeños igual. No pretendamos hacer mucho tiempo, máximo 45 segundos, 1 minuto como máximo. Un ejercicio de estos y lo incorporamos. Entonces, en educación física, a mí los que más me han funcionado ha sido el del body scan. Luego, los de la respiración, es decir, de simplemente me centro y cojo aire y pongo la atención al aire que sale de las fosas nasales, siempre con los ojos cerrados, si puede ser. Ahí sí que puede haber alumnos que a lo mejor no nos quieran cerrar los ojos, no pasa nada, ponen la mirada en un punto fijo y ya está. Y es el de respiración. Luego, por ejemplo, cuando inhalamos, exhalamos, estamos respirando y en el momento que me despisto levanto la mano con los ojos cerrados. Eso quiere decir que me he despistado, ¿vale? Entonces, cuando ya me he vuelto a centrar la respiración, bajo la mano. Ese sería otro que también me funciona bastante. Proceso de autorregulación. Fíjate lo que estás trabajando ahí, ¿no? De ser consciente al final. O sea, y aparte que estamos trabajando el currículum. O sea, que esto no es... No viene... Lo indicas bien y lo pones muy bien también en tu libro. O sea, que esto no es que tú la sacas de la manga y ahora venga, lo voy a colar aquí con calzador. No, es que aparece dentro del currículum. Claro, y en el libro... Del grupo de los saberes básicos también, ahora los antiguos contenidos, como ya sabemos. Exacto. En el libro menciono la parte de la vinculación curricular, que ya te digo que no es ejercicios como hacemos de relajación, entran allí el tema del mindfulness, entraría perfectamente. Entonces, totalmente. Ya te digo, estos serían los body scan y los de respiración son los que mejor me funcionan. El resto depende también de la persona, que eso es otro aspecto importante. Es decir, no te van a funcionar los mismos ejercicios a ti que a otra persona. A mí, por ejemplo, los que me dicen, algunos que dicen, me sirve para dormir. A mí eso me activa más que no duermo toda la noche, ese ejercicio. Entonces, vamos a buscar practicar varios ejercicios y que cada uno vea y se quede con aquellos que les funcione. Pero cada uno les funcionará uno distinto. Eso también es muy importante. Totalmente. Otra preguntilla relacionada también con las técnicas de relajación y de respiración, que también te comenta un poco al inicio, Irene. Bueno, hablamos también del hecho de la gestión de, bueno, las discusiones, las situaciones disruptivas que se puedan dar en el aula. Y aquí sí me gustaría preguntarte, y sobre todo, en primera también quizás, pero yo creo que sobre todo a lo mejor me equivoco porque no conozco tanto en secundaria, a lo mejor puede haber, pero bueno, la discusión yo creo que es algo muy antropológico, podríamos decirlo, ¿no? Al ser humano, a la especie, pero ahí estamos también nosotros para intentar mejorar o regular esas situaciones o que también esas personas autorregulen. En este sentido, el mindfulness, bajo tu punto de vista, o qué técnicas se pueden utilizar precisamente para
digamos, intervenir en este tipo de situaciones en las que hay una discusión, una disputa, un enfado, una mala interpretación que genere, etcétera, ¿no? Situaciones, digamos, disruptivas, por llamarlas de alguna manera. Mira, el mindfulness lo que nos ayuda es a ser más conscientes de nosotros, ¿no? De nuestro cuerpo, cómo nos afectan las emociones y todo. Entonces, evidentemente, cuando hay una discusión, hay algo que te está afectando, en este caso, negativamente. Vale, en este caso, pues si, por ejemplo, hay una discusión en clase con dos personas, ahí tenemos que ver. Es decir, yo me puedo poner con esas dos personas a hablar mientras los otros están jugando y tal. Si puedo hacerlo en ese mismo momento, evidentemente lo separamos un poco, depende de cómo haya ido todo. Vamos a relajar, vamos a sacarlos del meollo que digo yo y los vamos a separar un poquito y me pongo yo con ellos y decir, vale, ¿qué ha pasado? Es decir, el tema mucho de comunicación, ¿vale? En esa parte. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado eso? Primero uno, después el otro. Vale. Luego el tema de mindfulness entraría a decir, ¿cómo te has sentido cuando has discutido con esta persona? ¿Cómo crees que se ha sentido el otro cuando has hecho esto? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Y luego, dentro de esta discusión, a veces lo que he hecho yo es decir, vamos a cerrar un momento los ojos antes de empezar a hablar, vamos a cerrar y vamos a hacer 15 segundos de 3 respiraciones profundas. 3 respiraciones profundas. Vamos a cambiar un poco el ritmo de nuestra respiración, de nuestro latido. ¿Vale? Vamos a cambiarlo. Sí, vamos a cambiarlo hoy y entonces vamos a hablar. Y ya te digo, cambia un poco el ambiente. Evidentemente están aún enfadados, que es lo que decíamos antes, que esto no es la gran medicina, pero cambia y ya podemos empezar a hablar. Luego, dentro del mindfulness sí que hay una herramienta que se llama el diario de aprendizaje. El diario de mindfulness, que ellos escriben y reflexionan sobre preguntas que nosotros les podemos hacer o tareas que hacen en el día a día, ¿vale? Para que poco a poco vayan siendo conscientes de cómo les afecta eso. Entonces, en ese diario, por ejemplo, que lo podemos utilizar en educación física para que describan, aparte del mindfulness, pues describan las sesiones que han hecho, cómo lo han aprendido, que pongan fotos, que nos sirva con un diario que incluso podemos trabajar con la profe o el profe de lengua de forma interdisciplinar. Claro. Entonces, él se dedica a la redacción, ortografía, yo me dedico al contenido de educación física, es como una idea. Entonces, si ese día ha habido esa discusión, en ese diario yo puedo decir, hoy vosotros vais a reflexionar sobre esto que os ha pasado, cómo os habéis sentido y cómo, sobre todo, cómo podemos hacer que no vuelva a pasar. Es decir, al menos que no me vuelva a sentir de esta forma. ¿Cómo puedo prevenirlo? Y eso, ya os digo, es un proceso de hoy pasa esto, volverá a pasar, ¿vale? Pero al menos ir trabajando, ir entrenando en esta conciencia de por qué me siento así cuando esta persona me ha insultado, por qué esa persona me ha insultado. Otra cosa es, ¿dónde siento ese insulto? Yo, por ejemplo, cuando estoy con ansiedad o con estrés, yo lo siento mucho en la garganta. Hay otras personas que lo sienten en la barriga. Sí, yo lo estómago, sí. Entonces, ¿dónde sentimos eso? ¿Vale? Y entonces con ejercicios de respiración que nos ayuden a gestionar esto. ¿Que no puedo estar en ese momento con esos dos alumnos que se han peleado? Eso va a llevar un poco de discusión, pero bueno, separamos esas dos personas. Yo a veces lo que he hecho es darle un papel, digo, reflexiona esas 3 preguntas que decías, ¿cómo te sientes? ¿En qué parte del cuerpo lo sientes? ¿Cómo crees que se siente el otro? ¿Y qué podrías hacer para mejorarlo? Y se ponen ahí a escribirlo. Y luego, cuando se vean preparados, vuelven y se incorporan en el juego. Y ya luego, sí, lo que hago es reunirme con ellos cuando he terminado con el grupo, porque lo que no puedo hacer es quedarme yo con los otros 2 alumnos y dejar todo el resto ahí colgado. ¿Vale? Claro. Entonces, si somos 2 profes, es mucho más fácil. Pero si no, pues luego al terminar, a la hora del patio, a la hora de comer, lo que sea, nos juntamos y vamos a compartir lo que hemos reflexionado. Sería un poquito el mindfulness aquí serviría como ese trabajo de conciencia que ya te digo, es un granito de arena. Vamos trabajándolo, volverá a pasar, pero volvemos a reflexionar, ves que te ha vuelto a pasar, ¿cómo podemos prevenirlo? Yo lo que veo ahí muchas veces es cuando la gente que esté escuchando habrá opiniones más a favor, en contra, sí. Otras que les generen cierta disonancia. Perfecto, genial, estamos consiguiendo el objetivo. No, lo digo desde el caño, desde el más absoluto respeto. Lo que yo sí tengo claro a lo largo de todos mis años, puedo estar equivocado, lo comparto contigo, es que hay un elemento para mí diferenciador cuando intentamos trabajar este tipo de aspectos en cuanto a la resolución de conflictos. Y es la paciencia, la madre de todas las ciencias.
aparte de las técnicas, como tú bien destacas, que a ti te funcionarán porque aparte tú tienes unos conocimientos porque te has formado, vamos a decir, en cuerpo y alma en esa especialidad. En las facultades, yo te soy honesto, no sé en otras. Yo el tema de mindfulness, Irene, yo lo sé por ti, porque soy curioso, lo que hablábamos antes de esa curiosidad, Sí. que tienes que tener de querer, te está enganchado. Y también es cierto que hace tiempo lo escuché un poquito, como te decía de manera intuitiva, he aplicado algo, pero así era de manera más consciente, ha sido por ti, y ha sido honesto. Pero está claro que es la paciencia. Y como decía antes, el conflicto es algo que va a acabar al 100%, siempre va a ser una clase de todo. No. De hecho, es que yo incluso me atrevería a decir que ni siquiera es deseable, o sea, pero como todo en la vida, ni Juan ni Juanito. O sea, como siempre digo, tenemos un problema. Pero sobre todo, yo creo que es importante es que la persona sea consciente. ¿Y por qué nos comportamos así? ¿Cómo lo recibimos? ¿Estamos magnificando? ¿No? ¿Sí? ¿Tal? En definitiva, es aprender, buscar técnicas y estrategias que nos permitan estar un poquito mejor con nosotros mismos y por ende con el resto de personas que nos rodean. Al menos, Exactamente. honestamente, es como yo lo veo así. Vamos, No, es que es eso. Y a veces salir un poco del individualismo, es decir, que no estamos solos, que es algo social, que es algo grupal, que somos parte de un conjunto. Entonces, lo que yo hago puede afectar al otro. Es decir, no estoy yo solo aquí. Y ser consciente de eso, de que debemos crear espacios sanos, espacios de bienestar. Y eso implica que yo tengo que estar bien, pero el otro también. Y eso va a implicar que a lo mejor tengo que ceder con ciertas cosas y el otro tiene que ceder con otras cosas. Y eso se llama convivencia, y eso se llama respeto, y eso tendría que ser así la sociedad, pero ya sabemos que no es. Pues se trata de ir siendo consciente de eso y que luego lo puede aplicar en su día a día cuando discuta con su familia, cuando discuta con un amigo. Oye, pues genial, ya estamos haciendo esa transferencia que nos piden siempre desde educación física de lo que aprendemos a aplicarlo en el día a día. Y sería eso, lo que has dicho es el resumen. yo es que como vengo del mundo deportivo y he tenido Claro. a lo largo, y además mira, te comento, he sido un jugador con un temperamento, y yo lo reconozco, gente en el campo, también a veces muy amable, pero pelota insoportable. Y esto me ha ayudado también luego como entrenador, porque siempre había perfiles que eran como yo y me sentía identificado y decía, ay, madre mía de mi Dios, no, sé paciente porque se la de esta manera. Y hablaba en lo de CD. Me acuerdo cuando había momentos de conflicto, que a lo mejor, imagínate, X se está quejando por algo que no tiene razón, que es que se calentaba, y yo hacía para acá, y me acercaba, dejad, tiempo, dejad, que ya lo conocemos. Porque, qué suerte, pero luego entre todos somos un equipo, es lo que yo quiero generar. Vamos a ayudar, no lo vamos a dejar como queda igual, no. Pero esto es el timing, como aguantar ahora, o sea, hay que saber el momento. Y eso Sí. no es fácil, por supuesto que no es fácil, te vas a equivocar. Pero cuando poquito a poquito vas encontrando, le vas pillando el puntillo, como digo yo, al final todo de manera progresiva empieza poco a poco a coger forma, a fluir. ¿Que siempre es perfecto? Pues sabemos que no. Eso es autoengañarnos. Pero oye, vamos a mejorar de manera sustancial mucho lo que viene siendo el conjunto de la gestión o del equipo. Exactamente, es eso. Y es lo que decíamos, al final es tener estrategias. Tú tienes esa estrategia del mindfulness como puedes tener otra u otra. Y lo difícil, y es lo que te da la experiencia, porque ya puede estar escrito en un libro o lo que sea, que hasta que no te encuentres en el momento, la experiencia te va a decir, vale, ahora aplico esta, ahora aplico el otro. Y me puede equivocar, evidentemente, pero al menos lo que decía al inicio, esa formación continua que hablábamos, que es una de las competencias que debe tener cualquier profesor, te permite eso, decir, yo en esta situación no me está funcionando esto cuando el año pasado sí que me funcionaba. ¿Qué puedo hacer distinto? Pues voy a probar esto. Y tienes ahí tu mochilita y vas sacando cosas para que te funcione para ese grupo. Pues el mindfulness es una cosa más. Es una estrategia más que tienes ahí que te puede servir en un grupo y en otro no, y en un año sí y el otro no, y lo que sea, pero lo tienes ahí como estrategia. Así es. Y yo lo decía antes, Irene, yo al menos en mi opinión personal, cuantas más herramientas tenga en mi mochila, mayor probabilidad, hablando, ¿no?, debe tener de poder dar respuesta a una situación determinada, ya sea de un conflicto, de, yo qué sé, un juego, lo que sea. Entonces, también te da, en cierto modo, también más seguridad, ¿no? El tener un poco ese bagaje. Claro. Y cuando tú transmites seguridad, hablábamos también antes de la actitud, eso también la persona lo percibe. O sea, y esto es algo tan humano, es tan... A veces es difícil de explicar, ¿no? Pero se percibe, se olfatea, se huele, se presiente, se siente. Sí. Entonces, no se puede ocultar, eso es muy difícil, ¿no? Habrá gente que tenga más habilidades,
Pero los niños, sobre todo los más pequeños, No, no, ¡buah, no. tío! Es que te cazan, que te dices, hay que ver, ¿eh? Por eso te decía antes lo del vocabulario, que yo creo que te lo digo mucho. A veces subestimamos a los más pequeños. Sí, Es que totalmente. no sabéis, esa mente de verdad es flipante. Sí. Y os lo digo de corazón como entrenador. También, es que he visto cosas que digo, wow, wow. Sí. Y si llego a tener ahora la mentalidad que tengo ahora, hubiese registrado muchas más cosas. Ahora que hablamos de la evidencia, hubiese algo más para verlo registrado. En aquel momento era como me dejaba llevar, yo sí lo registraba, tenía mi cuadernillo, casi como en educación, mi diario, donde anotaba mis cositas. También cogía evidencias con los vídeos para que ellas también se viesen en momentos determinados. Y esto es algo que, bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? Y como todo en la vida, requiere su paciencia, su Claro. trabajo, depende de cada contexto, etcétera. Irene, estamos ya casi terminando y en el libro, y esto como te he dicho antes, y lo digo aquí abiertamente, me acuerdo que cuando te quise aquí traer y retuiteé tu libro, hubo gente muy amable que dijo, oye, Antonio, mira, te paso este artículo de Mindfulness porque parece que tal, porque tiene sus desventajas. Digo, bueno, perfecto, vamos a verlo, ¿no? Y de hecho en tu libro, vamos, de hecho en los últimos capítulos lo desarrolla, vamos, yo creo que perfectamente. Pero bueno, tú que eres la protagonista, te preguntaban en la preguntita que cuáles eran los desafíos o aquellas dificultades o situaciones, vamos a llamarle de desventaja, que puede presentar también lo que viene siendo la técnica del mindfulness, bajo tu punto de vista, que también, como digo, señalas muy bien en tu libro. Claro, a ver, el último capítulo del libro justamente se llama Los peligros del mindfulness, que es como que llega ahí y decir, uy, ostras, y ahora me está hablando en todo el libro de los beneficios y de repente me dice que es un peligro, ¿no? Es decir, hay varias cosas. Primero, yo creo, es la idea que tiene la gente del mindfulness, ¿no? Esos prejuicios que tiene el mindfulness, que lo asocian con una religión, el budismo, que lo asocian con talleres, que lo asocian con grupos de meditación, etcétera. No. De hecho, el mindfulness viene de Jon Kabat-Zinn, que es psicólogo, es decir, es una técnica que viene de la psicología, ¿vale? Pero los beneficios que se vio que tenía desde ese ámbito, luego cuando vine a Occidente se aplicaron en otros ámbitos. Te hablo de empresas, ¿vale? Porque creo que empezó el tema empresarial y luego ya llegó al tema de educación. Entonces, primero estas ideas que tenemos sociales que para nada, es decir, el mindfulness se desvincula de cualquier religión, por eso se puede aplicar a niveles educativos. Eso por una parte. Y luego hay esta idea de que esos artículos, ¿no? De que me decías de que pueden ser contraproducentes, el mindfulness, digo, eso lo digo en el libro, mucho cuidado, ¿vale? Cuando vayamos a aplicar nuestras técnicas de mindfulness, si nosotros no somos psicólogos, para empezar. Entonces, si yo detecto en mi aula, tengo el informe, tengo un diagnóstico de un alumno que tiene algún problema psicológico y lo tengo ahí, sí, no lo voy a aplicar. Es lo que decíamos antes de sentido común, porque no somos, bueno, puedes ser maestro y psicólogo, pero en ese momento eres maestro, no somos psicólogos. Por lo tanto, si no, o algún alumno que digo, no, a lo mejor no le va a ir bien o creo que no lo voy a hacer, o ese alumno en ese momento, pues vamos a hacer otro tipo de ejercicios. Y ese es el momento de pedir consejo, de pedir ayuda al orientador, a la psicóloga y pues vamos a buscar alternativa, pero no nos vayamos a hacer algún ejercicio que creemos que no puede ser beneficioso para los alumnos, en ese caso. Pero a nivel general, en las investigaciones incluso que pongo en el libro que están fundamentadas, no es cuando aplicamos el mindfulness en educación, no es un nivel profundo, es decir, estamos hablando de que estamos haciendo 1 minuto de respiración en general, ¿vale? Hay algunos ejercicios que son incluso más juego que otra cosa, es decir, no es la profundidad ni la intensidad de los ejercicios de meditación que se puede hacer en un retiro de meditación, en un grupo de meditación, en un centro, lo que sea. Estamos hablando de 1 minuto, 2 de respiración. Por lo tanto, la probabilidad de que le sea contraproducente a esa persona es bajísima. Pero ya te digo, si aún así tienes tú la duda de que esa persona no le puede sentar bien o lo que sea, no pasa nada, le pedimos ayuda y pedimos consejo. Oye, que a lo mejor esa persona lo puede hacer con los ojos abiertos. Yo he tenido alumnos que no pueden cerrar los ojos mientras hacen la meditación y evidentemente ahí detrás hay un tema emocional y eso evidentemente por un momento pues lo consulté y dijo, no pasa nada, esa persona
que centre, si se ve, hablamos también con esa persona, si se ve disponible, que centre la mirada en un punto del suelo y haga el ejercicio con los ojos abiertos. No hay problema. Pero vayamos a consultar. Esas otras dificultades que podemos encontrar cuando vayamos a implementar el mindfulness, ¿no? Entonces, tendríamos esto de los prejuicios, a veces, en relación a la frase que me decías antes, nos imaginamos que a veces he ido a cursos y me dicen, llevamos la esterilla y nos ponemos ahí ropa cómoda y tal. Digo, no, si lo vamos a hacer en una silla y en una mesa. Sí, creo que una silla y un cuerpo presente es suficiente. O sea, ya está. No, lo relaciono a veces con el yoga, incluso, es que no es lo mismo. Incluso te diría que la meditación sí que es una de las bases, pero tampoco es una meditación en sí como tal, como podemos hacer en otros sitios, ¿no? Y luego esa parte de que te digo, en el momento que vemos que algún ejercicio no puede ser beneficioso para el alumno, pedimos ayuda. Otra cosa que nos puede pasar, y siempre pasa, bueno, te diría el 90%, es que cuando hacemos el primer ejercicio de mindfulness con nuestros alumnos, hay algunos que se ríen o hay alguno que molesta al otro. Yo al principio me estresaba con eso, porque digo, no lo estoy haciendo bien, esto va fatal, tal. Hasta que comprendí que digo, no, es que eso forma parte del ejercicio, ¿no? ¿Qué hacemos en esos casos? Solo que pasemos al lado, le ponemos la mano, evidentemente con cariño, ¿vale? Le ponemos la mano encima del hombro. Esa persona ya sabe que está haciendo algo que no está bien. Ok, pues esa persona, en lugar de estar así, se pone encima de la mesa, ¿vale? Mirando hacia la mesa, haciendo el ejercicio así, y luego al feedback o a la reflexión, o al terminar la clase, cuando queramos, le preguntamos, ¿por qué crees que te ha pasado eso? ¿Vale? Pero al final eso es un automatismo de nuestro cuerpo que te dice, sí, tú estás todo el día ahí, en movimiento, trabajando y tal, y ahora me estás diciendo que mi cuerpo pare y que vas a mandar tú ser consciente de tu respiración. Y dices, sí, hombre. Entonces, puede pasar que te salga, incluso a algunos les sale reír, a algunos les sale llorar en algún momento, pero llorar creo que solo una persona en 8 años me ha pasado, ¿vale? Sí, claro. Otro que se pone a molestar al de al lado. Todo eso son mecanismos de defensa que tiene en nuestro cuerpo. Pues no pasa nada, no nos agobiemos. Cuando entendamos que eso forma parte del ejercicio y que puede pasar, lo trabajamos de esta forma, lo comentamos y vais a ver que a la tercera vez, a la segunda tampoco, a la tercera, a la cuarta vez, eso desaparece. Incluso ellos lo ven como algo beneficioso. Eso, como siempre, lo que decíamos antes, va a depender del grupo, ¿vale? Vamos a tener grupos más receptivos, personas más receptivas que otras, no pasa nada, pero estamos ahí enseñando técnicas, estrategias que les pueden ayudar en ese momento. Esa es una de las otras típicas dificultades que tenemos y es la que más estresa a los profes, ay, es que se ponen a reír, digo, ya, pero otra cosa es que también tiene que ser una rutina. Es decir, no puede ser que yo haga una unidad de mindfulness. No. Y luego ya, y hasta el año que viene, hasta la próxima temporada. Claro, no, es algo, tiene que ser una rutina. Cuando llegamos, yo te digo, yo cuando inicio clase, 1 minuto, te damos 1 minuto de respiración, ya saben todos que vamos a empezar con eso. O después del patio, pues ya sabemos que vamos a empezar. Y es una rutina que hacemos en cada clase. Si yo lo dejo en unidad, se va. Es decir, no lo vamos a aplicar, menos a aquellos alumnos que les haya sido significativo. Debemos tener esa rutina, esa disciplina de hacerlo y vamos a ver cambios y habrá días peores y habrá días mejores. Lo aceptamos y sabemos que va a pasar, no es nada nuevo. Sé que puede pasar eso, por eso, ¿por qué me va a afectar? Pues va a ser de esta forma. Estas serían, yo creo, las tres principales, pero la parte del medio, que a lo mejor es la que genera más polémica, de esos artículos que salen de que puede ser contraproducente y tal, vamos a leer bien, primero, vamos a leer bien esos artículos, con qué muestras ha hecho, ¿vale? Porque esa es otra. A veces cogemos artículos que se han hecho con muestras de personas con problemas graves o de 30 y pico de años psicológicos y no es nuestro contexto, ¿vale? Pero ya os digo, en ese caso pedimos ayuda y ya os digo que los ejercicios que se hacen de mindfulness en educación son básicos, superficiales, básicos. Claro, yo es que, si me permites, cuando me he empapado tu libro, obviamente, tengo aquí mis apuntes también. Yo, sobre todo, cuando permíteme, tú corrígeme, más que un mindfulness, digamos, puro y duro, te voy a hacer una comparativa, pero bueno, es como el aprendizaje cooperativo, que a veces la gente confunde y
yo diría, esto es una iniciación, decíamos, son unas técnicas básicas o basales que nos van a permitir de manera progresiva, como tú indicas, según la etapa, el contexto, el grupo, tu objetivo, la sesión, el contenido, etcétera, para enriquecer tus clases con ese objetivo en concreto. Al menos fue la interpretación Sí, que he sacado yo. Digo, entonces me parece una herramienta, digo, me parece fundamental. Digo, esto es una maravilla. O sea, son más herramientas de las que yo dispongo para poder abordar mi profesión con mucha mayor calidad y variedad de recursos. Es que el mindfulness al final es un estilo de vida, ¿eh? Yo lo veo así también. Es decir, dentro del mindfulness tenemos una técnica que es la meditación, pero para mí el mindfulness es ir por la calle y mientras estoy andando no estoy, lo que decíamos antes, mi mente no está en otro sitio, estoy andando y me estoy fijando en eso. Cuando estoy con los amigos o la familia, estoy ahí y no estoy en otro sitio. Es una forma de vida, ¿no? Entonces, evidentemente, pues dentro de ahí pues hay la meditación que puede ser más profunda y cuando es más profunda, yo he llegado a meditar, ahora ya no, yo no lo hago tanto, pero yo he llegado a meditar 1 hora y media seguida ahí con la meditación. Claro, eso te lleva a un trabajo, una conexión contigo mismo que puede despertar cosas que evidentemente pues a nivel psicológico, si no estás bien, puede llevar a un problema. Pero dudo mucho, y puedo equivocarme, evidentemente, como todos, pero dudo mucho que los ejercicios que se plantean, que es mucho más de conocer nuestra respiración, que respiramos y aprender a gestionar nuestras emociones a nivel básico, dudo mucho que eso pueda afectar a... Y si tenemos la duda, lo que te decía, por eso tenemos compañeros, oye, a la mínima duda, psicólogo o al orientador, y ese te va a decir, no hay problema, o yo qué sé, yo tenía un alumno con TDA y en ese momento pues no podía cerrar los ojos, los ejercicios los tuve que reducir a 15-30 segundos, depende del día, y él tenía una pelota antiestrés. Sí. Entonces, él en lugar de poner la atención ahí, ponía la atención a la fuerza. Entonces, cuando inhalaba, apretaba, exhalaba, soltaba. Y con eso estábamos 15 segundos, 20, y al final pues hacía el ejercicio igual que el resto y ya está. Y eso es, eso evidentemente me lo recomendó la psicóloga. Dice, pruébalo así. Y funcionó. Y ya te digo, a la mínima duda, por eso estamos los compañeros. Pero tú fíjate, y aquí voy a profundizar un poquito, y permíteme, Irene, pero hasta incluso dentro del mundo de la psicología, este canal precisamente habla de educación, psicología y deporte, aunque está sobre todo especialmente centrado en educación. A mí la psicología me gusta muchísimo. Yo tengo solo 4 asignaturas que me saqué hace muchos años por la UNED y luego lo dejé porque el baloncesto está de historia. Volví a aparecer nuevamente en mi vida como entrenador y lo dejé de lado, ¿vale? Pero a mí la psicología es un campo que me gusta muchísimo. Leo una barbaridad, ya por curiosidad, pero yo no soy psicólogo. Pero lo que sí veo es que hasta los propios psicólogos y todo el mundo nos equivocamos. ¿Qué quiere decir? Que vuelvo a hacer acopio de esta palabra que creo que es importante, que es sentido común. Cierta coherencia, tú observas, conoces a tu alumnado, hace una evaluación inicial, tienes diagnósticos, si tiene no sé qué para acá. Pues en base a toda esa evaluación, a esa recogida de toda la información, tenemos una programación que luego, como tú habías dicho antes, que es flexible, que no es un muro de hormigón cerrado que tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Entonces, yo creo que al final todo eso son factores que tenemos que tener en cuenta. Pero escúchame, Irene, pero que no solamente es con el mindfulness. ¿Qué tipo de modelo pedagógico a la hora de evaluar de manera formativa, con Ángel que tenía aquí y a David Ortiguela, pues también, que no es sencillo, que eso es complejo también. Hay una muy complejo. Y de técnicas que sí, que si las haces bien, te van a dar evidentemente una respuesta que nos va a decir, en cierto modo, si esto está funcionando mejor o peor. Al menos como lo veo yo a día de hoy, por todo lo que he leído, con la gran cantidad de personas con las que he tenido la oportunidad aquí de charlar y que espero seguir, por supuesto, seguir charlando con ellas. Y yo por eso decía que quería abordar este tema precisamente por si hubiese alguien que le generaba cierta disonancia, de dejar claro de que, oye, por supuesto que todo puede tener, un pro y un contra, pero, señores, somos adultos, somos profesionales. Y, la palabra es lo que tú has dicho, sentido común. Entonces, ya te digo, yo en 8 años que llevo haciendo esa técnica, no me he encontrado, no ha pasado nada. O sea, no. Eso te iba a decir, claro, tú llevas 8 años ya, se dice pronto, sí. ¿No? ¿Y cuántos alumnos han pasado por tus manos, Irene? Ya te lo has dicho todo, ya lo has dicho todo. Ya lo has dicho todo. O sea. Más, bueno, no los considero mis alumnos, pero más las formaciones de los alumnos de los profes que se han formado conmigo y han aplicado los ejercicios. Es decir, es sentido común. Si hay algún caso, incluso puede pasar
que yo haga un ejercicio y tenga una alumna pues que se pone a llorar. No pasa nada. En ese momento necesita esa alumna eso. Pero, oye, me ha despertado decir, a lo mejor esta alumna necesita hablar conmigo, necesita hablar con la orientación y hemos detectado hoy un caso de que está pasando algo. Oye, efectivamente, te las da ya el especialista, que ya se encargue, pero fíjate que, joder, macho, si eso no es, perdóname la expresión, si eso ya no, es que ya con solamente a través de esa técnica que te permita detectar eso ya, yo pero diría... A veces, ya te digo, las personas, ya digo, solo recuerdo una que se puso a llorar y se puso a llorar respirando. O sea, no estamos haciendo nada mal, pero ella no estaba bien por un problema familiar que tenía, pero a mí me sirvió decir, vente al final de la clase, hablamos, había tenido un problema familiar con la familia, tal, y a partir de ahí gestionamos todo el día, porque claro, si esa persona no está bien, no vamos a gestionarlo solo en ese momento, todo el día yo voy a comprender esa actitud que vas a tener. Si no hubiéramos hecho eso, a lo mejor no hubiera pasado nada, pero no sabría que te está pasando eso. No va, es decir, yo invito a que no tengan miedo y la palabra es lo que tú has dicho, sentido común y nada. Pues Irene, llegamos al final de la charla o al final del partido, como digo yo, suena la señal, la bocina del final del partido. Ha sido un verdadero, de verdad, placer charlar contigo. Está súper cómodo. No sé si yo hablo más de la cuenta porque a veces me emociono un poquito más. No. Y te pido disculpas por ello, pero me he sentido muy cómodo contigo. Y yo, permíteme nuevamente que a todo el mundo, insisto, incluso a los más escépticos, que os dé la oportunidad de acceder al libro. Os lo digo de corazón y que ya cada cual saque sus propias conclusiones. Aquí en esta charla, evidentemente, no hemos profundizado sobre todo el libro porque entonces, gracias. He hecho un poquito, spoiler. Claro, un poquito, si no. Vale, pero yo creo que hemos abordado dentro de lo que viene siendo el libro algunos puntos más significativos del mismo y, como siempre digo, cuantas más herramientas, más recursos tengamos acceso y más conocimiento, yo lo digo, a mí personalmente me da más seguridad, yo lo digo de corazón, y luego que al final lo más importante, que es nuestro alumnado, pues cuanta más riqueza y más variedad de estilos, de técnicas tengan, tú me dirás, yo creo que eso es mucho más enriquecedor, por llamarlo también, como digo siempre, de alguna manera. Exactamente, y ya te digo, los escépticos también, pues lo comentamos y al final, mientras la discusión sea sana y yo a lo mejor aprendo cosas nuevas o perspectivas nuevas que no había contemplado, miedos nuevos que no había contemplado, y yo encantada de discutirlo y así aprendemos todos, que también es lo que comentábamos antes. De hecho, hablando de mindfulness, y esto es una de las cosas que también observo mucho, también en el debate educativo, yo hay una cosa que tengo claro, Irene, o intento combatirla, aparte de los sesgos de confirmación, este tipo de historias, es que yo no quiero tener razón. Yo lo que quiero es aprender. Y si me equivoco y si hay algo, como por ejemplo aquí, he dicho algo que no es erróneo, o se me ha ido un poco la pinza hablando en plata. Yo también, ¿eh? Levanto la mano y digo, tal. Yo también. De hecho, por eso siempre digo, aquí lo que vengo a generar es reflexión. Aquí no evidentemente, oye, sí, se da visibilidad a un producto, en este caso a tu libro y a una temática concreta, por supuesto, hombre, pero que evidentemente esto está abierto a reflexión, a contrarrestar lo que sea. Y yo te digo que yo también a nivel personal, como me siento muy identificado contigo, no de manera tan profunda, pero yo he hecho alguna iniciación, también con mi equipo de baloncesto, no te lo he contado, pero también lo he hecho, y me pasaba, al principio se reían. Claro. Pero yo me lo tomaba con mucho humor, era al principio, pero luego ya conforme trabajabas de manera rutinaria, escúchame, lo normalizaban. Si esto pasa también con la expresión corporal. Claro. La vergüenza de exponerte al principio, hasta que poco a poco vas rompiendo el hielo, se genera ese clima y es lo que hemos dicho a lo largo de la charla. Así que al final es un poquito de sentido común, generar ese clima y aplicar todo lo que tengamos a nuestra mano y que veamos que está teniendo evidentemente un efecto positivo en nuestro alumnado. Pues Irene, aquí te dejo la cámara para ti, para que te despidas aquí de la audiencia y nos cuentes lo que tú quieras. Nada, Antonio, que muchas gracias por la charla y que os invito a todos a incorporar el mindfulness primero a vuestras vidas, ¿vale? Eso es importante, lo empezáis a practicar vosotros, a ver cómo funciona y si luego pues os animáis, lo aplicáis en el aula y evidentemente pues me tenéis para todas las dudas, las discusiones, la comunicación que queráis e incluso dudas que tengáis durante la práctica, nos podemos poner en contacto y como ha dicho Antonio, pues en el libro se amplía mucho más la información que hemos estado comentando aquí. Y nada, Antonio, darte las gracias a ti para invitarme en este espacio y nada, nos seguimos viendo en redes.
Por supuesto que sí. Irene, un placer. Ya la estáis viendo, sé que es un encanto. O sea, que yo insisto, dejaré, es verdad, sé que abierta, dispuesta, esto es una maravilla. Descripción de todos sus datos. Dejaré aquí en la caja para que os pongáis en contacto con ella por si hubiese cualquier duda, curiosidad, etcétera. Y nada más, llegamos al final. Muchísimas gracias por la atención, como siempre digo, a todas las personas que hayáis estado una semana más detrás de la pantalla, y si así lo deseáis, nos vemos en una nueva edición más de Charlamos sobre Educación. Irene, beso y abrazo enorme. Chao, que vaya bien.